Pues muy buenos días a todos y bienvenidos a este ya segundo día del Congreso de Actualización Sanitaria, ya nuestra sexta edición, día hoy 19 de febrero, en el que, bueno, pues hoy vamos a contar con una pequeña variedad de ponencias que vamos a tener tanto en formato pregrabado como en formato online, ¿vale? Que van a ser de gran interés sanitario y de un carácter muy multidisciplinar para que podamos seguir todos aprendiendo y diversificando nuestros conocimientos como profesionales sanitarios. Esperamos que disfrutéis de este día con todas las ponencias que os tenemos preparadas, así como pósters y simposios de los congresistas que estáis al otro lado de la pantalla y que estáis con nosotros también en el día de hoy. Vamos a comenzar este segundo día de hoy profundizando en un tema que son las principales causas del dolor de talón. Vamos a hablar sobre sus causas, casos clínicos y abordaje multidisciplinar en una ponencia titulada Telalgias, diagnóstico diferencial y abordaje multidisciplinar. Y para desarrollar este tema, pues vamos a contar con dos grandes profesionales que tenemos aquí al otro lado de la pantalla, expertos en el campo de la podología. Contamos con la presencia de don Jorge García Medina, que es podólogo de práctica en clínica privada, doctorando en la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad de Málaga. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Y también contamos con la presencia de doña Talía Morales Hidalgo, también podóloga en práctica clínica privada, estudiante de máster en nuevas tendencias de investigación en ciencias de la salud en la Universidad de Málaga. Muy buenos días también a ti, Talía. Buenos días a todos. Pues si queréis, chicos, podéis ir preparando la presentación para compartirla y demás. Mientras tanto, bueno, pues yo recordar a todos los congresistas que estéis ahora conectados en la sala, pues que aprovechéis, realicéis todos vuestros comentarios, preguntas y demás a través del chat, porque los vamos a comentar después una vez finalice la presentación de Jorge Italia, ¿vale? Perfecto, pues vamos a ver. Genial. Pues podéis empezar cuando queráis. Bueno, muy buenos días a todos. Antes de comenzar, vamos, como bien ha dicho nuestra presentadora, vamos a hablar de talalgia, de los retos clínicos que suponen esto, de su anatomía, la herramienta que tenemos para hacer un buen diagnóstico diferencial y cómo podemos abordar este tipo de patología de manera multidisciplinar. Entonces, para hablaros primero de los retos que supone la anatomía, os voy a dejar con mi compañera Talía, que es experta en estos temas, sobre todo en la anatomía, y luego yo me centraré un poquito más en el tema del diagnóstico diferencial. Entonces, Talía, todo tuyo. Estupendo. Bueno, pues para empezar tenemos que tratar la talalgia como un reto clínico porque el dolor de talón en sí es simplemente un síntoma. No podemos tomarlo como diagnóstico ya que hay que indagar en la causa que tiene ese dolor. Entonces, el matiz de que el dolor de talón es un síntoma y no un diagnóstico como tal, es un matiz que va a cambiar el enfoque clínico que vamos a tener los profesionales en consulta. Además, la talalgia es uno de los motivos más frecuentes de consulta en podología y en fisioterapia también, y además en atención primaria, porque muchas personas van directamente al centro de salud, por ejemplo, y le dice al médico, oye, pues me duele el talón, y ya de ahí, pues entre nosotros vamos derivándonos. El dolor de talón suele tener una tasa de error diagnóstico inicial, ya que el dolor de talón en sí, como hemos dicho, es un síntoma. Entonces, ¿cuál es realmente la causa? Hay infinidad de causas. Hay una complejidad anatómica, ya que hay un montón de estructuras, hay nervios, huesos, hay fascia, hay músculos también, tendones. Entonces, debido a las diversas estructuras que hay en un espacio tan reducido como es el talón, se necesita una mayor precisión para hacer el diagnóstico diferencial correcto y poder tener un tratamiento efectivo. Vale.
con la anatomía funcional del talón, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el calcáneo, que es el hueso que tenemos en el talón, además de ser un hueso de carga, es una unidad funcional bastante compleja. ¿Por qué? Porque actúa como el principal punto de impacto durante la fase de la marcha. Es decir, cada vez que vamos andando, el primer toque que damos con el suelo es con el calcáneo. Entonces tiene que ir soportando diversas fuerzas. Además, en el talón van a confluir pues, diversas estructuras, como ya hemos comentado anteriormente. Tenemos la fascia plantar, por ejemplo, el almohadillado graso, tenemos también inserciones musculares y estructuras nerviosas, como por ejemplo la rama de Baxter. Además, el talón en sí no funciona de una manera aislada con el resto del pie, sino que forma parte de una unidad biomecánica que va a integrar la absorción del impacto a la hora de la marcha, también la propiocepción y la transmisión de las cargas que irían desde el retropié, desde el talón, hacia el antepié durante lo que sería el movimiento de la marcha. La fascia plantar como estructura es probablemente la más conocida que tenemos en el pie o incluso en el cuerpo, me podría aventurar a decir, pero también es la que más sobrediagnosticada está, porque realmente hoy en día casi a cualquier dolor de talón lo primero que nos viene a la cabeza es fascitis. Eso es así, vaya. Entonces, tenemos que hablar un poquito más sobre la fascia para poder conocerla y además luego poder, lo que hemos dicho antes, hacer un diagnóstico correcto y poner un tratamiento correcto en el caso de que sea fascitis o si es otro tipo de dolencia en el talón, pues diagnosticarlo y tratarlo en condiciones. Anatómicamente, la fascia plantar, se origina en el tubérculo medial del calcáneo, que lo podéis ver por ahí, señalado con el punterillo rojo, y se divide en tres haces. Tenemos el haz medial, que sería este de aquí, el haz central, que es el que estamos señalando ahora, y por último, el lateral. De los tres haces, el más relevante clínicamente es el haz central. Luego, la función principal de la fascia es soportar el arco longitudinal medial, activar el mecanismo de Windlass y absorción y distribución de carga durante la marcha, como ya hemos comentado anteriormente. También hay que recordar que en la mayoría de casos hablamos de un proceso degenerativo y no inflamatorio. Es más correcto hablar de fasciosis que de fascitis. Como he comentado antes, normalmente se sobrediagnostica una fascitis, pero en el caso de que haya una dolencia de la fascia, habría que ver si es un proceso inflamatorio que sí se denominaría fascitis o si hay algo más que va más allá y no es inflamatorio, sino degenerativo y ya pues sería una fasciosis. También el estado en el que se encuentre la fascia, esto nos va a condicionar mucho el tipo de tratamiento que se vaya a utilizar. Vale, ahora pasaríamos, ¿me pasa la diapositiva? A hablar directamente de lo que sería la dolencia, ¿no? La fasciopatía plantar, y ya le doy paso a mi compañero Jorge, que os va a comentar diferentes patologías del talón y os va a hablar también del diagnóstico con la ecografía y de los tratamientos. Gracias, Celia. Bueno, la fasciopatía plantar, ¿vale? Como comúnmente conocemos en la clínica y a nivel cultural la conocemos como la fascitis, y tiene una presentación clínica muy típica, que es la disquinesia posestática, es decir, ese dolor matutino tras los primeros pasos o cuando el paciente lleva un tiempo sentado o en reposo y arranca y siente un pinchazo en la zona del talón, bastante agudo, que conforme va caminando y denominamos que calienta, se va aliviando. ¿Qué pasa? Este fenómeno, ¿vale? Esta patología tiene un proceso primario inflamatorio, ¿vale? Que es como cualquier lesión, ¿vale? Y eso produce, pues, ese dolor agudo y empieza a comenzar la cascada inflamatoria en la zona para producir una reparación en la fascia. Normalmente el problema de esta fasciopatía, pues hay multitud de factores de riesgo, como puede ser el índice de masa corporal, limitaciones biomecánicas, limitaciones a nivel de movilidad del tobillo,
que haya pies planos, pies cabos, que haya disfunciones del primer dedo. Normalmente, ¿qué es lo que nos suele pasar? El paciente nada más que siente ese primer pinchazo y siente dolor, no va y acude a consulta de manera urgente porque es algo raro y demás. Normalmente suelen acostumbrarse un poquito al dolor, como mejora tras el calentamiento no le echan mucha cuenta, le recomiendan algún zapato, no investigan mucho más allá. Y sí, en muchos de los casos nos llegamos a encontrar en consulta que llevan varios meses aguantando el dolor o no dándole mucha importancia porque, claro, como mejora con el calentamiento y demás, pues no pasa nada. Y ya cuando acude a consulta es cuando ya ese dolor se vuelve más insoportable, ya tardamos mucho más en desaparecer con ese calentamiento y nos llega a consulta. Entonces, ya entonces denominamos la fascitis como una fasciopatía, hay que denominarla ya si sería inflamatoria o degenerativa y tenemos multitud de herramientas para evaluar eso. Nosotros en consulta lo que más utilizamos es la ecografía, yo lo digo y a lo mejor está mal dicho, pero si a mí se me rompe el ecógrafo un día en consulta, lo más seguro es que cancele todas mis citas, al menos las musculoesqueléticas, porque es una herramienta muy rápida, nada invasiva, que podemos tener en cualquier gabinete y consulta, ya sea en ambulatorio, ya sea a nivel de clínicas privadas, en consulta, y nos da mucha información del estado en el que se encuentra el interior de nuestro pie, pudiendo valorar tejidos blandos, pudiendo valorar corticales de hueso, pudiendo valorar si hay signos inflamatorios activos con el Doppler. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en una fasciopatía plantar? Bueno, pues aquí, como podéis ver con el puntero, tenemos lo que es el calcáneo, ¿vale? Aquí tenemos el tubérculo del calcáneo y la garganta del calcáneo. Y aquí se va a insertar. ¿Se ve bien con el zoom? ¿Me podéis confirmar por ahí que se hace zoom y se ve bien? Sí, se ve fantástico. Genial. Pues aquí tenemos esta banda fibrosa que sería nuestra fascia plantar. Esta fascia, ya viéndola de por sí, podemos considerar que una fascia que no es patológica, ¿vale? Tiene buen patrón fibrilar, no se encuentra engrosada. En cambio, lo que nos vamos a encontrar siempre en fascia patológica es lo que nos pasa aquí. Un aumento del grosor, una hipoecogenicidad, que eso es cuando vemos que está más oscuro la señal, ¿vale? Y en algunos casos, cierta erosión en la inserción del calcáneo, que es lo que conocemos como el espolón, ¿vale? Y en radiografía, pues veríamos ese espolón o esa entesofitosis, ¿vale? Entonces, esta herramienta en consulta no es muy útil para decir dolor de talón que inicia de manera matutina, vamos a ver si es fascitis o si hay alguna otra patología asociada a esa fascitis, que es lo que nos solemos encontrar muchas de las veces. ¿Qué otras patologías nos podemos encontrar asociadas? Pues mire, principalmente asociadas como tal, a veces nos encontramos una atrofia grasa. Es decir, nos encontramos que existe, vamos a hacer aquí un poquito de zoom, existe en el almohadillado plantar una degeneración del tejido, por lo tanto, cuando aquí ejercemos compresión, esto se reduce significativamente y tenemos mayor impacto a nivel de tejido blando, es decir, la fascia recibe mayor impacto y el calcáneo recibe mayor impacto. Entonces, muchas de esas fasciopatías que tratamos, pero sigue el paciente diciéndonos que le duele el talón, tenemos que valorar si realmente también hay una afectación de la grasa plantar. En este caso, la ecografía nos da una información súper útil porque nos va a valorar en ese estado, tanto en imagen estática como dinámica, a la compresión, cómo responde esa grasa plantar a la carga. En otro de los casos, nos podemos encontrar que tenemos dolor de talón, pero no tiene que ser propiamente una fasciopatía, que la podemos entender como si fuera una afectación de un tendón, ya que la fascia a nivel histológico se puede considerar un tendón, aunque a nivel mecánico no, porque no tiene una inserción muscular. Podemos encontrar roturas parciales o totales de la fascia plantar, como vemos aquí.
que tienen un inicio agudo y se pueden producir pues a nivel deportivo o si no simplemente en cualquier ciudadano de a pie. La típica carrera que dan para cruzar un paso de cebra, se escapa el autobús, no están preparados a nivel mecánico porque no tienen una actividad deportiva adecuada y demás, se suelen ver mucho roturas de la fascia plantar. Y algo que tenemos que tener claro porque no lo vamos a abordar igual que si fuera una fasciopatía insercional. Y luego, aunque no se puede considerar muchas veces propiamente, exclusivamente del talón, porque va un poquito más hacia el medio pie, pero también tenemos presencia en el talón, no podemos olvidarnos de mencionar la fibromatosis o la enfermedad de Lederhouse, que al fin y al cabo van a ser unos nódulos firmes y palpables, pues la fascia plantar, normalmente en el haz central, y al fin y al cabo nos produce un dolor crónico, ¿vale? Se le denomina también a veces fasciopatía del tercio medio, pero lo más sensato es saber diferenciar y tener claro que es esta presencia de nódulos, como vemos aquí, en esta fascia plantar. Vemos por aquí la fascia finita y aquí un nódulo y aquí otro, pues se encarga de una enfermedad de Lederhorst y entonces el tratamiento va a ser también distinto a lo que sería en una fasciopatía. Aquí, como hemos comentado, el almohadillado graso, al fin y al cabo, lo que tenemos aquí es una cámara grasa que nos va a servir como un colchón viscoelástico que amortigüe el impacto del talón. Entonces, aquí marcamos una grasa que está mal, ¿vale? ¿Por qué está mal? Tenemos señal hipoecoica, no vemos una ecoestructura uniforme y cuando aplicamos presión, fijaros, esto es el calcáneo y esto es la piel. Y esto es lo que nos queda del almohadillado graso. Fijaros la distancia que nos queda del suelo al calcáneo. Por eso estos pacientes, cuando ponen el pie en el suelo sin zapato y sin nada, sienten bastante dolor, porque esto mantenido día tras día produce una irritación en el periósteo del calcáneo y en la estructura circundante, como puede ser la fascia plantar. Luego, una patología que ahora últimamente también se está diagnosticando mucho, considero y en algunas de las guías de la práctica clínica se considera que se está sobrediagnosticando porque ha cogido como un poquito de fama, es la neuropatía de Baxter. Principalmente el nervio de Baxter, ¿vale? Esto es la cara medial del pie, es un nervio que se origina del nervio plantar lateral, es la primera rama del nervio plantar lateral. Aquí en el 1 tenemos el nervio tibial, este 2 es una rama calcánea y aquí tenemos 3 y 4 que son nervio plantar medial y nervio plantar lateral. Pues de este nervio plantar lateral va a salir una ramita, que es esta que pone 5, que va a cruzar desde medial hacia lateral, dándole sensibilidad al calcáneo e inervando motormente el abductor del quinto dedo. ¿Vale? ¿Qué nos pasa? Cuando tenemos una fasciopatía, ¿vale? Vamos a hacer aquí un poquito de zoom. Tenemos aquí nuestra fascia plantar, ¿vale? Y cuando tenemos una fasciopatía, esta fascia plantar se engrosa y corremos el riesgo de que al engrosarse comprima un poco más el nervio de Baxter. ¿Qué nos pasa? A veces esa fasciopatía puede estar asociada a una patología del nervio de Baxter. Este es un punto de compresión, pero hay otro punto de compresión que es anterior aquí, que es entre el abductor y el cuadrado plantar de los dedos, lo cual nos produce un atrapamiento del túnel del tarso distal, lo cual también nos va a referir dolor en el talón. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Este tipo de patología a nivel de imagen muchas de las veces es complicado de diagnosticar si no está en una fase muy crónica. Entonces, la clínica va a ser totalmente diferenciadora. El dolor va a ser de origen nervioso, tipo con quemazón, que si hacemos palpación en el recorrido del nervio va a dar irradiación, tiene signo de Tinel positivo.
En casos muy crónicos vamos a observar, como vemos aquí, una atrofia del abductor del quinto dedo, porque como bien hemos comentado, es un nervio que inerva el músculo abductor del quinto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos ver el flexor corto de los dedos, el patrón muscular que tiene, y el abductor del quinto, el patrón muscular que tiene, que es completamente infiltrado en grasa. Entonces, nos va a determinar aquí la ecografía el estado crónico de esa patología, pero siempre tenemos que tener la clínica presente, y si la clínica no la tenemos claro, pero tenemos sospecha, mandar un estudio electroneurofisiológico. Entonces, aquí hacemos un poquito de reflexión, porque la importancia del diagnóstico diferencial es porque podemos tener síntomas muy parecidos, pero a nivel de origen es completamente diferente. Entonces, tenemos muchas veces que fracasan los tratamientos. Muchas veces recibimos pacientes que han ido a multitud de consultas y no han tenido resultados, y no porque las herramientas que se hayan utilizado no fueran efectivas para una fasciopatía o para la patología que hayan dicho, sino porque no hemos tenido ese diagnóstico acertado y por lo tanto estábamos tratando algo que no era el origen de ese dolor, ¿vale? Es como intentar matar moscas a cañonazo, ¿vale? Muchas veces hacemos eso, vamos a intentar matar moscas con cañonazo y a ver qué se soluciona. Entonces, aquí tenéis una guía rápida en consulta en la que tenemos la mayoría de patologías que pueden producir talalgia, la localización típica, los síntomas clave y, como yo siempre digo y recomiendo, los signos clínicos y también ecográficos para tener en cuenta. Si es verdad que no os he puesto imagen de la fractura por estrés de calcáneo, ¿vale? Ya sería se utilizaría más la resonancia magnética, pero también una lesión que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? A la hora del diagnóstico diferencial. Entonces, abordaje multidisciplinar. Bueno, ¿cómo abordamos esto en equipo? Porque al fin y al cabo nosotros tenemos que abordar en equipo. Principalmente, aquí en España, la puerta de entrada de un paciente con dolor suele ser por atención primaria, ¿vale? Considero que el médico de atención primaria tiene que ser clave en el triaje. Es decir, vamos a decirlo todo de manera delicada, por así decirlo. Médico de atención primaria, lo que más nos va a ayudar a los especialistas en pie y tobillo es en el manejo de enfermedades sistémicas, porque es el especialista que más sabe sobre ese paciente de su día a día, de la medicación que toma, de las afecciones que ha tenido, de las afecciones que no ha tenido, qué le preocupa, qué no le preocupa. Entonces, es un especialista que nos va a ayudar un montón en lo más probable es que sea esto, hay multitud de tratamientos y deriva en el especialista, en este caso, si puede ser en podología, pues en podología, si no a nivel del Sistema Nacional de Salud, pues sería traumatología o medicina rehabilitadora, ¿vale? Para hacer un correcto diagnóstico. Cuando en ese diagnóstico tenemos que hacer una compensación biomecánica o un soporte plantar, no lo sé en el resto de España, sí a nivel de Andalucía, ya no se financian los soportes plantares, entonces la derivación sería a podología para hacer un estudio biomecánico y una ortesis plantares. Y ahí entramos el juego, ¿vale? Porque cuando trabajamos en clínica privada, pues sí es verdad que trabajamos mucho en equipo, sobre todo podología y fisioterapia. Entonces, a mí me gusta en nuestro equipo, a nivel de podología, nos encargamos de hacer el diagnóstico estructural y funcional, es decir, valoramos a nivel biomecánico, realizamos ecografía, vemos cuál es el motivo de la lesión y ahí planteamos el plan terapéutico. Plan terapéutico. Digamos que, pues, por el motivo que sea, hay un pie muy plano con una serie de disfunciones y en ese momento nos beneficia mucho el hacer una ortesis plantar para compensar la mecánica del pie, reducir carga y favorecer toda la biomecánica del pie. Pues hay una plantilla y el tratamiento intervencionista
que tenga que ser oportuno para favorecer reparación y regeneración del tejido, generar analgesia, la cual nos va a abrir una ventana analgésica para poder realizar, que es con lo que voy ahora con fisioterapia, control de carga, ejercicio, reeducación funcional, porque sí es verdad que a nivel podología trabajamos también el ejercicio terapéutico, pero me gusta también trabajarlo con fisioterapia porque a veces tenemos patologías asociadas. Pues tengo una fasciopatía, pero hace 2 años pues tuve una trocanteritis y a raíz de estar así con esta fasciopatía estoy compensando. También tengo dolores en el trocánter, me está volviendo la trocanteritis, pues trabajamos a nivel general con fisioterapia para compensar a nivel de cadera, rodilla, tobillo, pie, ¿vale? Entonces, haciendo ese cómputo entre la medicina, fisioterapia y podología, lo más seguro es que ese paciente salga hacia adelante. Y esto, a breve resumen, tenemos que ver al paciente no como una patología, ¿vale? Cuando tenemos una lesión, el cerebro la interpreta de manera con sistemas de alarma, despierta el dolor es algo que se puede cronificar aunque la estructura vaya mejorando. Y esto es porque tenemos un factor biológico, que es el daño de la estructura, el factor psicológico, que es cómo interpreta ese sistema nervioso central esa lesión a raíz de todo lo que ha aprendido a lo largo de su vida. Y luego el factor social es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Punto 1, porque cuando tenemos una patología del pie que es bastante, nos impide bastante, bueno, digo yo, cuando tenemos un dolor agudo en el pie, nos limita el caminar, nos limita ir a comprar, nos limita a dar un paseo, personas mayores le limita el dar ese paseo que le alegra el día, salir con sus nietos, salir con la familia, en general nos limita mucho. Y siempre tenemos ese factor social de, han pasado 3 meses, todavía no te has curado, a mí me hicieron esto y en una semana se fue, y eso influye mucho en el paciente porque no genera a lo mejor confianza en el tratamiento, no genera adherencia si hacemos temas de ejercicio. Entonces tenemos que tener muy claro el manejo y la guía y la ruta clara de evolución de esta patología, que muchas de las patologías se pueden demorar hasta 6 meses, inclusive un año, en a nivel biológico curar completamente. No quiere decir que estemos un año con dolor, pero eso lo tiene que entender el paciente. Y tenemos que también tener en cuenta todo ese contexto. Si no tenemos en cuenta el paciente y el contexto y nos centramos únicamente en lo que es la patología, muchos de esos pacientes no van a poder resolverse de la manera más adecuada. Y por último, a nivel de conclusiones, me quedaría que lo más importante antes de buscar el mejor tratamiento es un diagnóstico preciso, saber qué es lo que tenemos y qué es lo que está produciendo dolor, porque muchas de las veces fascias engrosadas no significa que sean el origen del dolor. Hay que asociar clínica con imagen y luego trabajar en equipo. Comprender todo lo que duele, el por qué y hacer un plan de tratamiento global y sistémico. Esto es algo complicado en muchos de los casos por limitaciones estructurales, limitaciones a nivel socioeconómica, pero siempre que tengamos esa capacidad, pues por el bien del paciente vamos a trabajar así. Os dejo por aquí un poquito de referencia y estaría listo por aquí. Vale, pues fantástico, fantástico. Nada, daros la enhorabuena a los dos porque ha sido una ponencia muy rigurosa, clínicamente además muy, muy precisa, abordando esa atalalgia desde ese diagnóstico diferencial y además que está muy, muy bien estructurado. Oye, destacar también esa integración práctica de la ecografía, que no siempre se habla, y cómo habéis desmontado ahí un poquito esos conceptos ahí clásicos que tenemos a veces por defecto de la fascitis inflamatoria. Y además, bueno, también quiero deciros que ha sido una ponencia con una visión muy multidisciplinar la que nos habéis regalado, además de
de esa visión también psicosocial, de acompañamiento del paciente, de la patología a lo largo de su recuperación, que comprenda qué le pasa, qué puede esperar, y tal comparaciones, etcétera, etcétera. Así que nada, chicos, enhorabuena por vuestra ponencia. Tenemos por aquí un par de preguntas. Nos pregunta Rosa María. Esto que nos explicas me hace pensar, ¿cuentan todas las clínicas con un ecógrafo para diferenciar este tipo de diagnósticos? Pues mire, me ha dicho que se llama Rosa María, ¿verdad? Sí, sí. Pues mire, le contesto. Rosa, desgraciadamente no. ¿Por qué? Pues es verdad que el tema de la ecografía tiene dos vertientes. Una vertiente es que tiene una curva de aprendizaje bastante alta, ¿vale? Es decir, el propio profesional tiene que hacer un hincapié en hacer una formación continuada en la valoración de la ecografía y luego, en muchos de los casos, pues tiene un desembolso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cada vez se está implementando más el mundo de la ecografía. Tenemos ecógrafos portátiles que parten desde 4.500 euros, por ejemplo, que tienen buena calidad de imagen para hacer el diagnóstico diferencial y que antes de invertir, yo como consejo, a nivel privado, ¿vale? Porque a nivel público, yo es que eso tendría que estar, en cada centro de salud tendría que haber uno. Desgraciadamente no lo hay. Pero a nivel privado, antes que invertir en una super maquinaria que hace tratamientos magníficos, si no tengo una herramienta que me ayuda a diagnosticar y me hace perder muchos pacientes que no sé qué es lo que tienen, no me sirve de nada tener la mejor terapia magnética o la mejor ondas de choque, o no me sirve para nada. Totalmente de acuerdo. Vale, y luego nos ha escrito también por aquí Sonia, que nos preguntaba que cuáles son las diferencias en el abordaje de estos casos según si es rotura de fascia, fibromatosis, atrofia grasa. Y luego nos ha escrito más tarde, entiendo que el abordaje diferencial de los distintos casos entra tal vez más en manos de la fisioterapia. Bueno, vale, no sé si... pues te explico, ¿vale? El abordaje, no te voy a decir que esto entre más en una especialidad o en otra, sino que según qué patología va a tener más un predominio, una especialidad u otra. Mire, en temas de atrofia grasa, una vez que se empieza a hacer una atrofia grasa y se pierde esa grasa, es muy complicada recuperarla, ¿vale? Casi que no hay estudios de evidencia científica que muestren que aplicando una terapia se recupere esa grasa plantar. Entonces, ¿qué abordaje hay que tienen más evidencia para la grasa plantar? Sobre todo, el uso de soportes plantares con descarga en el talón, sustituyendo esa grasa plantar con material técnico amortiguador y calzado con una amortiguación media que no sea muy blanda, porque también se ha demostrado que amortiguaciones cuanto más blanda, mayor el impacto, ¿vale? Entonces, entre calzadoterapia y plantilla se abordan estas atrofias grasas. Luego, a nivel de rotura de fascia, pues sin ser muy repetitivo con el soporte plantar, pues sí es verdad que en una fase aguda nos ayuda para hacer una descarga de esa fascia plantar, también se pueden utilizar vendajes y según el estado, pues se puede utilizar y combinar terapias regenerativas con el control de carga, por ejemplo. Entonces ahí a mí me gusta trabajar con la fisioterapia, ¿por qué? Porque hago una terapia regenerativa, ya sea, por ejemplo, combinar ondas de choque, infiltraciones, ya sean de proloterapia o de plasma rico en plaquetas, o inclusive hacer técnicas como electrólisis, que todo al fin y al cabo son técnicas que promueven la reparación del tejido, y combinarlas con ejercicios de todo el miembro inferior para darle ese estímulo mecánico a ese tendón de la fascia para que se recupere de manera adecuada. Y por último, con la fibromatosis, al fin y al cabo, la fibromatosis no vamos a tratar o a disolver esos nódulos. Si tenemos que disolverlos ya es un ambiente quirúrgico, entonces pues trabajaríamos ahí en conjunto podología y traumatología para realizar esa intervención. Aquí digo como todo, si hacemos en práctica clínica privada o en centro a nivel ambulatorio, en cirugía, porque esto es cirugía menor, pues se puede abordar así. Entonces, al fin y al cabo, no diría
solamente de fisioterapia esto, solamente de podología esto, sino qué es lo que tenemos y qué herramienta puede ayudar. Porque buscar que, por ejemplo, en una atrofia grasa hagamos una aplicación de diatermia, de superinductiva, nos va a ayudar a generar analgesia, pero no nos va a ayudar a sustituir ese dolor continuo. Entonces, tenemos que saber y discernir. A mí me gusta eso. Dejar los egos a un lado y decir, mira, esto lo puedo solucionar, esto no, te voy a derivar con mi compañero que es especialista en esto, te voy a derivar con mi compañera que es especialista en esto. Muchos problemas también, digo, aquí hay un problema de medicación. Esto que te lo lleve tu médico de atención primaria, que es el que más va a saber de tu medicación. Y mira que nosotros los podólogos tenemos capacidad de prescripción farmacológica. Pero antes de pillarnos los dedos, vamos a mandarlo con el especialista oportuno. No sé si con esto enfoca un poco más cómo tratar todas estas patologías. Pues muy interesante. De hecho, ahora que comentabas este último punto, en a lo mejor fallos de prescripción, ¿en qué sentido? Porque a mí me interesa, yo soy farmacéutica, entonces en ese sentido sí que me gustaría a lo mejor que me comentarais un poquito vuestra orientación a la hora de prescripciones y demás. Pues mira, te comento, muchas veces nos encontramos, por ejemplo, pacientes que vienen y están haciendo un debut artrítico, ¿vale? Sí. Entonces, ahí, pues por ejemplo, podríamos mandar una medicación que sea por ejemplo, Feldenflash, que se manda muchas veces en estos casos para, te quiero quitar el dolor, a ver cómo evoluciona, a ver si coincide que sí, que si no. Si tengo una sospecha artrítica, yo ahí directamente mando a atención primaria, que son los que luego van a llevar mucho mejor, junto a reumatología, el tema del tratamiento farmacológico. A veces si sé que se va a demorar, pues a lo mejor sí hago una prescripción, pero para un momento muy preciso y concreto en ese momento, pero no como tratamiento en absoluto, sino ahí a reumatología y atención primaria que lleven esa evolución. Entiendo. Vale, pues muy, muy interesante, muy chulo. Vale, nos comentan también, bueno, que muy buen trabajo, muy interesante. Nos dice también Rubén que enhorabuena por vuestro trabajo, chicos. Un desarrollo muy completo y exhaustivo del tema. Enhorabuena. Vale, pues no sé si alguien más quiere aprovechar de los que estamos ahora conectados para hacer alguna última duda, alguna última pregunta. De momento parece que no. Pues nada, si no hay ninguna otra dudita más, ninguna otra pregunta, sí que damos por finalizada ya la sesión, ¿vale? Muchísimas gracias a los dos, Jorge, Talía, por estar aquí, de verdad, una ponencia espléndida. Coincido con todos los congresistas en que ha sido un trabajo muy exhaustivo, lo habéis desarrollado muy, muy bien. Muchísimas gracias por traerlo con nosotros. Y nada, que ya sabéis que en esta casa de este Congreso de Actualización Sanitaria tenéis vuestra casa para lo que necesitéis. Estaríamos encantados de volver a veros en otras ediciones, de verdad. Y, por supuesto, también muchísimas gracias a todos los congresistas que estáis al otro lado de la pantalla con vuestros comentarios, vuestras preguntas. Muchísimas gracias a todos porque sois los que formáis este evento. Así que, nada, vamos a dar por finalizada la sesión. Muchas gracias a los dos. Y a lo largo del día de hoy podéis disfrutar al resto de congresistas de otras ponencias que tenemos, ya os he comentado, en formato pregrabado. Podéis ver otros pósters, trabajos científicos y espero que los disfrutéis mucho. Con esto finalizamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.